tiempo para pensar, más tiempo para vivir. Tiempo. ¿Tú tienes tiempo? Ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que me aburrí, ni que descansé. De repente ya todo es diferente. Casi todo está en mi mano. Y todo lo hago desde donde estoy. Tiempo para vivir, tiempo para pensar. Wiferent. ¿Qué tal? Soy Marta del Amo, jefa de redacción de MIT Technology Review en español. Para mí es un honor y un placer estar aquí hoy. Muchísimas gracias a Cajamar y a todos por venir. Y me ha encantado este momento. Gracias a los compañeros que, por mucho que nos estemos digitalizando, desde luego queda claro que hay cosas que todavía son manuales y que no se pueden sustituir. Bueno, como habéis visto, el primer panel del día va a ir sobre automatización de puestos de trabajo. ¿Y por qué vamos a hablar de esto cuando realmente la automatización es algo que lleva implícito en la sociedad prácticamente desde la revolución industrial? Los robots en las plantas de fábricas de coches son una realidad desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Bueno, pues lo que está pasando es que hace unos años la inteligencia artificial empezó a avanzar a unos niveles, a unas velocidades muy rápidas, se desarrolló el aprendizaje profundo, que es una de las técnicas principales con las que se está trabajando ahora mismo, y lo que estamos viendo en la economía básicamente es que hemos pasado de robots que hacen sota, caballo y rey a de repente algoritmos que son capaces de diagnosticar enfermedades a través de imágenes mejor que los médicos, suturar mejor que los cirujanos, aprenderse una jurisprudencia más rápido que los pasantes en despachos de abogados y entender mejor las dinámicas del mercado que los corredores de bolsa. En esta situación, obviamente, vemos muchísimos beneficios a nivel de automatización de procesos para las empresas y también para los trabajadores que se quitan esas partes más rutinarias de su día a día, esas más aburridas, que se pueden delegar en las máquinas. Pero no tenemos que dejar de lado el hecho de que al final, si estamos automatizando una gran parte de los procesos del día a día del trabajo, ¿qué pasa con estos trabajadores? ¿Qué pasa con la economía? ¿Quién se queda con estos beneficios? Y sobre todo hay que tener en cuenta también el hecho de que la automatización, al centrarse en tareas rutinarias, va a tener un mayor impacto en básicamente los núcleos pequeños, donde este tipo de trabajos son más comunes que en las ciudades grandes, donde el tejido económico está mucho más diverso y diversificado. Entonces, bueno, para profundizar en todas estas cuestiones, en los retos que tenemos por delante, me gustaría invitar a nuestros dos primeros ponentes de hoy, que son Liliana Acosta, fundadora y CEO de Thinkersoul. Bienvenida y muchísimas gracias. Y Gonzalo Ortiz, manager en Accenture Consulting. Bueno, pues bienvenidos, ya nos podemos sentar. Muchísimas gracias por estar aquí. Me han pasado una chuletilla con pequeños datos destacados de cada uno de vosotros, porque Liliana, además, también es experta en transformación digital para personas, filosofía, human tech y transhumanismo. Y esta frase me ha encantado. Liliana afirma que uno de los mayores hitos profesionales de su carrera ha sido unir la filosofía con la tecnología. Estoy deseando oír esos puntos de vista. Y también tenemos con nosotros a Gonzalo, que es experto en gobierno y sector público, porque de hecho, antes de trabajar en Accenture, trabajó en Inmigración y Cooperación al Desarrollo en la Comunidad de Madrid, donde dirigió la estrategia de integración de los nuevos madrileños, un gran reto y con un fin muy social. Así que, bueno, espero que estos dos puntos de vista, con estos dos perfiles tan transversales, nos den lugar a una conversación muy interesante en el día de hoy. Si os parece, me gustaría lanzar la primera pregunta. Quiero que los dos, pues eso, compaginéis un poco vuestros puntos de vista. Si te parece, vamos a empezar por ti, Gonzalo, con la primera pregunta, que sería: ¿cuáles son los cambios más importantes que ya estamos viendo en la automatización a día de hoy, pero sobre todo, cuáles son los que nos vamos a encontrar a futuro? Muy bien. Pues en primer lugar quería dar las gracias también a Cajamar y a Opino por invitarme a participar esta mañana en este panel y felicitaros por esta iniciativa, ¿no? Que yo creo que es muy interesante y es muy importante en el momento en el que estamos atravesando de transformación digital, de esta vorágine, este cambio en todas las organizaciones, pues poder dedicar un rato a debatir y ver por dónde vamos y a qué vamos. Hablabas del futuro de la automatización, ¿no? Y qué implicación va a tener y cómo nos va a afectar. Yo creo que es una realidad ya, ¿no? O sea, hoy en día prácticamente en todo nuestro entorno encontramos robots o automatizaciones
que nos acompañan en el día a día de nuestra forma de consumir, de nuestra forma de trabajar, de nuestra forma de relacionarnos. Nosotros en un estudio reciente que sacamos vimos como ya prácticamente el 56% de las grandes empresas que hay en España están abordando procesos o proyectos de transformación digital centrados en lo que es la automatización. Uno de los últimos informes en cuanto a consumo o compras de tecnologías de automatización reflejaba que en el año 2017 más de 400.000 robots fueron comprados para instalar en los procesos de transformación de las empresas. Y lo vemos también en el día a día nuestro, en nuestro consumo como ciudadanos, ya no como empresas, sino como ciudadanos. Alexa ha llegado al récord ya de más de 100 millones de ventas de dispositivos Alexa, que en el fondo también es una forma de automatizar o de utilizar e introducir los robots en nuestro día a día y es nuestra forma de consumir. Podríamos ver muchos ejemplos de lo que hoy nos rodean. Y tú has mencionado antes algunos ejemplos aplicados y aquí voy a hablar un poco más de mi experiencia en el ámbito más del sector público, pues cómo la automatización está, por ejemplo, apoyando o sirviendo como herramienta y la inteligencia artificial a los jueces a la hora de tomar decisiones, a la hora de consultar toda lo que es la legislación, que como sabéis pues es muy tediosa, hay mucho volumen de información, pues cómo la inteligencia artificial está ayudando a poder poner orden a todos esos datos y poder tomar soluciones mucho más rápidas. O cómo, por ejemplo, en estos momentos, pues cientos de personas están siendo operadas a través de tecnología robótica, ¿no? Tenemos otros ejemplos en el sector privado, como pueda ser en el mundo de retail, ¿no? Inditex, no sé si podemos decir marcas. Sí, podemos. Zara pues ya está aplicando también tecnología en los puntos de venta, en los puntos de recogida de la venta online, que toda la parte de su back office está automatizada, ¿no? Está dirigida por robots. O cómo los humanos en las fábricas, en los SEAT o en cualquier otra empresa hoy en día de fabricación de automovilística, están conviviendo el ser humano con las máquinas para las cadenas de producción. Yo unos últimos proyectos que estuve llevando aquí en Madrid, en concreto fue también para la Administración General del Estado, automatizar todo lo que es el back office del proceso de alta de las altas de empleados de hogar y las altas de autónomos. Que es, igual, ¿no? Hasta ahora había sido un proceso muy mecánico, muy de comprobar datos, etcétera. Pues hoy en día lo están haciendo todo ese trámite, lo están haciendo los robots o los RPAs, y lo que se está consiguiendo es que esas labores tan tediosas, tan mecánicas, que no tenían un valor añadido, pues esos recursos humanos están siendo dirigidos a una labor mucho más de orientación y mucho más transversal, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos por delante. Cómo debe ser ese empleado público, empleado en la empresa, y cuál debe ser el nuevo rol que deben tener y los nuevos skills que deben tener los empleados dentro de esta transformación que estamos viviendo. Y me callo aquí porque como creo que hay preguntas que no van por esta dirección, Tenemos no quiero mucho pisar. tiempo para hablar, no te preocupes. Muy interesante este punto de vista, cómo nos comportamos como empleados. Es cierto que ahora en robótica y en inteligencia artificial lo que se está intentando es que los robots sean más sensibles para trabajar mejor con nosotros, estos cobots que se llaman. También me gustaría una cosa que a veces ahí genera un poco de confusión, que no es lo mismo robótica que inteligencia artificial, ¿no? La robótica serían estas máquinas físicas, como nuestros amiguitos que tenemos aquí, pero realmente todo lo que estás contando de automatización en procesos es todo algorítmico, no es que haya un robot sentado en la mesa de la oficina, ¿vale? Son programas que se automatizan, y me resulta muy interesante este punto de cómo los trabajadores también tenemos que ir adaptándonos pues, a esta nueva realidad, ¿no? Liliana, si te parece, cuéntanos un poco desde tu punto de vista. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Marta, gracias a Opino, gracias a Cajamar por la invitación y gracias a todos vosotros por estar acá. Es muy graciosa la pregunta que tú nos haces, Marta, porque tú dices, ¿por qué estamos viendo cambios ahora? Los cambios, desde que existe la primera revolución industrial, han venido sucediendo. Cada revolución industrial ha eliminado cientos de puestos de trabajo, pero ha generado nuevos puestos de trabajo. Lo que pasa es que entre la primera y la segunda revolución industrial tuvimos 100 años para ver esto. Entre la segunda y la tercera tuvimos 109 años.
Y entre la segunda y la tercera hemos tenido 69 años. Y ahora que estamos hablando de industria 4.0, que es lo que se supone que vamos a vivir, va a llegar con la entrada de la inteligencia artificial, han pasado casi 40 años. Entonces, claro, cuando antes teníamos 100 años no podíamos observar los cambios, pero ahora con la agilidad con la que está sucediendo todo, con la entrada del Internet sobre todo, estamos viviendo los cambios. No tenemos 100 años para vivirlos, los estamos viviendo en nuestra piel. Ahora, ya entrada, digamos, más a la pregunta, yo creo que es importante entender que cada revolución, a pesar de que eliminó puestos de trabajo, generó puestos de trabajo. Y hoy nosotros lo que deberíamos estar pensando es cuáles son los puestos de trabajo hacia los cuales yo debería orientar mi carrera, hacia dónde debería ir mi empresa, hacia dónde tiene que girar mi modelo de negocio. Yo no puedo pretender que si mi modelo de negocio lleva 30 años produciéndome, en los próximos 20 años va a seguir siendo igual. Todos los modelos de negocios van a ser atravesados por la tecnología. Entonces, una parte de lo que nosotros tendríamos que estar pensando en cómo va a cambiar todo esto es cómo va a cambiar mi modelo de negocio. Y eso es de la empresa, pero sobre todo es las personas. Yo no puedo pretender seguir teniendo el mismo trabajo durante 20 años y pensar que en la próxima década voy a tener el mismo trabajo. No podemos estar haciendo eso. ¿Y por qué? Porque vamos a tener dos paradigmas muy importantes que son la robótica y la inteligencia artificial. Tal como lo dijiste, Marta, y gracias por esa diferencia porque mucha gente no lo entiende, un robot es esto. ¿Y qué es un robot? Digamos, a mí la definición que más me gusta es la que da la NASA, y es que son máquinas que sirven para hacer un trabajo. Y hay máquinas que están supervisadas por personas y hay máquinas que no necesitan supervisión. ¿Cuál es la máquina que no necesita supervisión? Pues el famoso brazo mecánico que todos conocemos en la industria americana, automotriz, y que trabaja solo. Pero ahora sí hay máquinas que necesitan de nuestra supervisión. Ahora, durante muchísimo tiempo, nosotros, ¿cuáles son las ideas que tenemos de los robots? Terminator, Robocop, Matrix, bueno, el hombre bicentenario, esas son las ideas que tenemos de los robots. Nosotros estamos esperando que un robot venga, tipo Terminator, y se nos pare enfrente, y eso es lo que pensamos nosotros de lo que va a ser la robótica. Y es gracioso, hace poco se lo comentaba alguien, yo tengo en mis conferencias les muestro a la gente una foto de Terminator y una foto de Arnold Schwarzenegger con un iPad, que está haciendo una foto con un iPad. Le digo, ¿sabéis cuál de los dos tiene más inteligencia artificial? El segundo, el del iPad, porque en sus manos tiene por lo menos 7 aplicaciones que funcionan con inteligencia artificial. El otro es cine. Entonces, nos hemos quedado un poco con esa imagen de los robots que nos ha vendido la tecnología, pero sin embargo la robótica hoy es otra cosa diferente. Un robot sin inteligencia artificial es esto. Un robot de los que estamos esperando nosotros es algo que está contenido por inteligencia artificial. Ahora, los robots cada vez están siendo más cognitivos, que quieren decir que los están programando con lenguaje natural, tienen capacidad de percepción, tienen capacidad de actuar, pero la implementación ha resultado muy compleja. Por favor, esto me gustaría que nos quedáramos con esta idea. La implementación grande, robótica, como nosotros la estábamos esperando, la gran revolución, no se está dando primero. ¿Por qué? Porque cualquier solución robótica es muy costosa. Entonces, ¿quién puede financiar una solución tan costosa robótica? Solamente las grandes empresas. Segundo, las máquinas o los grandes robots que estamos esperando solamente están trabajando dentro de campos delimitados. Tú le puedes poner este espacio para trabajar y él no puede salirse de ahí. Los robots aún no pueden trabajar en espacios dinámicos, o sea, no pueden ir de aquí para allá, no. Tú les delimitas un espacio. Y tercero, porque tienen lenguaje computacional, que solamente lo puede manejar un programador. Entonces, la interacción con las personas va a ser muy difícil, porque nosotros no tenemos lenguaje computacional, nosotros tenemos un lenguaje natural. Entonces, ¿qué es posible que esto se vaya superando? Sí, así como toda la tecnología, antes un móvil era grandísimo y costosísimo, lo iremos superando. Pero yo creo que en la medida que se vaya superando los problemas con los robots, iremos nosotros también haciendo nuestra parte para aprender un poco más de lenguaje computacional y para aprender a interactuar con ellos. ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros le tenemos miedo a los robots? ¿Alguien? ¿Por qué creen que tenemos miedo a los robots? Porque la imagen que nos vendieron de los robots son robots completamente humanoides.
Entonces tenemos miedo de alguien que se parezca a nosotros y pueda reemplazarnos a nosotros. Sin embargo, hoy cada día estamos viendo más robots, más robotoides, con más apariencia de robot, y es justamente para eso, para que le perdamos miedo. Entonces, eso es lo que va a pasar por ahí. Ahora, tenemos una segunda clase de robots que se llaman los robots colaborativos. No sé si habéis oído hablar de que todos hablamos muchísimo de inteligencia colaborativa. Entonces, se ha creado un concepto y la compañía que la trabaja se llama Universal Robot, de robots que son los brazos mecánicos, pero digamos que son mucho más bonitos, mucho más con diseño y que trabajan de la mano de la persona. Es gracioso porque esta empresa que se llama Universal Robot, ¿sabéis cuál es su logo, su claim? Empowering people, empoderando a las personas. Ellos, uno de sus directivos, sale en un video en YouTube diciendo: a nosotros no nos interesa reemplazar humanos, a nosotros nos interesa trabajar colaborativamente con las personas. Entonces yo creo que esto ya es un hito, entender que ya hay robots que pueden trabajar con nosotros de manera conjunta y que lo mecánico, así como tú lo decías, está siendo reemplazado por el robot, nosotros podemos ser muchísimo más productivos como personas. En este sentido, siempre me gusta mencionar una vez que estuve viendo una charla de Sergey Brin, uno de los cofundadores de Google, que decía, bueno, la gente tiene miedo de que los robots vengan y nos asesinen, cuando realmente es imposible que un robot me haga la comida. O sea, porque la complejidad de esa situación a nivel de todo lo que tiene que aprender, efectivamente, es altísima, como para que aún encima se alcen con nosotros, cojan una pistola, nos apunten, sepan dónde tienen que apuntar. Bueno, que hay muchísima complejidad ahí. Entonces, bueno, si lo que estamos viendo eso son cada vez máquinas que colaboran de una forma más natural con los humanos, a nivel máquina, a nivel elemento físico, pero también estos algoritmos que están penetrando en el día a día de la oficina también, que es inteligencia artificial pura y dura algorítmica, y que están automatizando procesos. Digamos que esa sería la realidad que tenemos ahora, el trabajo que tenemos que hacer, porque ahora la siguiente pregunta, como personas, aunque ya habéis dado algunas pistas, como personas y como empresas, si queréis empezamos a nivel personas, ¿cómo nos adaptamos a esta realidad? Tú ya, Liliana, has apuntado un poco al ir viendo hacia dónde van las industrias, a qué me tengo que dedicar, formación, información, ¿por dónde tirarías como individuos? ¿Qué recomendación darías a la gente? Pues mira, yo creo que yo todo lo baso en datos. Cuando tú te vas a las estadísticas de las mayores contrataciones en Europa, las mayores contrataciones que se están dando hoy son en los rangos más elevados, o sea, aquellos que tienen por lo mínimo una carrera universitaria y que siguen formándose durante el tiempo. Esos son los empleos que en este momento son los que más tienen demanda. Ahora, digamos que yo creo que vamos a estar en la era cognitiva. La inteligencia artificial, que también es otra que va a venir de manera lenta porque no se están cumpliendo las expectativas sobre lo que pensábamos que iba a ser. La inteligencia artificial trabaja sobre modelos cognitivos de las personas. ¿Qué significa esto? Que ellos copian nuestros modelos mentales, los trasplantan a una máquina y los mejoran. Entonces, si la inteligencia artificial es capaz de mejorar nuestros modelos cognitivos copiándonos, ¿por qué nosotros no seremos capaces de, a través de la tecnología, de ser mejores personas, mejores seres humanos y mejores trabajadores? Claro que lo podemos hacer. Nosotros, nuestro gran paso adelante en la humanidad es que vamos a desarrollar muchísimo más nuestras actitudes cognitivas, independientemente de la carrera que hayas estudiado, si eres abogado, si eres físico, si eres químico, lo que sea. Es la capacidad que vamos a tener cognitivamente de desarrollar una tarea, porque vamos a dejar de hacer tareas mecánicas y vamos a venir en la era de las ideas. Estamos en la era del conocimiento. Estamos en la época de la inteligencia colaborativa. Son las ideas las que van a marcar el futuro laboral. Entonces necesitamos personas que piensen más allá y que desarrollen toda su etapa cognitiva para poder seguir trabajando. De hecho, a ver, corrígeme si me equivoco, pero creo que es el Foro Económico Mundial, en una de sus últimas revisiones de las habilidades más demandadas en los trabajadores del futuro, está la cooperación, la comunicación, la colaboración y la resolución de problemas complejos. O sea, son todo cosas que las máquinas no pueden hacer. O sea, la máquina es sota, caballo y rey, coger mucho peso, meterme en zonas de riesgo para que no sufran los humanos en qué somos buenos. Esto lo vi en un vídeo hace poco que, digamos que la etapa anterior de la educativa se centró en enseñarnos
a ser como robots, hacer muy bien sota, caballo y rey determinadas cosas, cálculos, etcétera, y ahora estamos yendo justo a la inversa, al potenciar estas capacidades que nos hacen sobre todo más humanos. Aquí, Gonzalo, tú desde el sector público, ¿y cómo lo ves? Porque además me gustaría que lo hilaras con esto de diseñar la línea de los nuevos madrileños, pues cómo es la de los nuevos empleados, la de los nuevos trabajadores. Nosotros cuando afrontamos un proyecto de transformación digital siempre decimos que al final son 3 bloques, ¿no? Hay uno que es claramente la transformación de los procesos, la reingeniería de los procesos, hacerlos más sencillos, diseñarlos desde el punto de vista del usuario, del ciudadano, del cliente, ¿no? Luego hay una parte que es muy tecnológica, que serían las automatizaciones, la tecnología que queramos aplicar, machine learning, blockchain, etcétera. Y luego hay una parte fundamental para que tenga éxito esa transformación digital, que es la parte de las personas, ¿no? la gestión del cambio. Si no se aborda esa gestión del cambio y si no se aborda esa parte más humana, cualquier transformación digital no tendrá éxito. La organización, lógicamente, no saldrá adelante. En este sentido, y ya enfocándonos más a la parte de automatizaciones o de RPA, yo creo que tenemos que aprender es a saber convivir humanos con robots y saber que los robots van a ser una herramienta más en la toma de decisiones, en la mejor gestión, en ser más eficaces, pero no va a sustituir jamás los robots no tiene por qué sustituir al humano, va a ser siempre una herramienta. Y ahí está nuestro objetivo y es lo que estamos trabajando fundamentalmente también desde Accenture, una parte nuestra de nuestro negocio, que es la parte de T&O, de Talent Organization, está enfocada a cómo acompañar a las compañías, y es un poco la cuña publicitaria, ¿no? Nuestra, cómo acompañar a las organizaciones en esa transformación a que los equipos humanos y a que los recursos humanos puedan adaptarse a la nueva realidad de las organizaciones. En ese sentido, yo creo que es muy importante el evaluar cuáles son los roles que tenemos ahora mismo y identificar cuáles van a ser los roles del futuro dentro de nuestro nuevo modelo de negocio, que lógicamente también va a cambiar dentro de una transformación digital. Ver cuáles van a ser los skills que necesitamos y ver qué gap tenemos con los skills actuales y con el equipo humano que tenemos ahora, y hacer realmente un proyecto de reskilling de nuestros equipos humanos y de nuestros trabajadores. Porque, lógicamente, cada uno tendrá unas funciones muy concretas, como tú mencionabas, la parte más automatizada será mucho más mecánica, de procesos, de trámites, de controles, pero hace falta esa labor humana de toma de decisión, de liderazgo, que necesita unos skills muy concretos, ¿no? Que son fundamentalmente pues, unos valores más cognitivos, más de liderazgo, que hay que formar a los equipos humanos. Me gusta, sobre este tema, recuerdo una conversación que tuve con Jorge Barrero de Ecotec, sobre todo sobre el impacto de la humanidad en lo que es el puesto de trabajo, y me dijo una frase que me encantó, que es: un pinchazo se puede automatizar. Es muy fácil automatizar un robot que te pinche, pero nadie puede automatizar ese momento en el que el médico o el enfermero te coge de la mano y te dice: yo estoy aquí y todo va a salir bien, ¿no? Esta parte en la que lo humano al final siempre es necesario en alguna u otra parte y siempre tiene un valor que aportar que la máquina no te va a dar. Yo creo que los dos estáis un poco yendo por lo mismo, aunque nadie lo ha dicho, a nivel empleados, que es, yo diría, formación continua, ¿no? Un poco el formarse continuamente, el ir aprendiendo hacia dónde vamos, que en este sentido además parece que ahora hay como... La gente tiene mucho miedo a que vienen las máquinas a ver qué va a pasar con mi puesto de trabajo, pero en realidad la formación continua es algo que existe desde siempre. O sea, yo antes de la transformación digital llevo 11 años trabajando, empecé en un periódico en papel, ahora trabajo en digital, tengo redes sociales, cosa que antes no tenía, que esto es parte de los cambios, que parece que nos viene, ¿no?, una revolución para la que no estamos preparados, y en realidad no es tanto más que aprender a gestionar nuevos programas, nuevas herramientas y a decir, bueno, ahora mi valor lo voy a aportar en otro sitio. ¿No creéis que ese sería un poco el resumen de este bloque, sobre todo a nivel personas? ¿Qué opináis del tema de la formación continua? Bueno, yo creo que estamos en la época donde está muy bien la universidad, los máster, la formación continua, pero yo creo que estamos en la época donde todo se encuentra en Internet. O sea, si tú quieres, no sé,
decolorarte el pelo de azul, encuentras el tutorial en YouTube. Si quieres aprender cómo abrir, no sé, una cuenta en Cajamar, lo puedes encontrar seguramente en YouTube. Todo lo puedes encontrar en YouTube. Entonces yo creo que no hay excusa para no aprender habilidades. Yo creo que es importante la formación profesional, creo que es importante las carreras, pero es más importante la gestión del cambio hoy. Es que yo tenga la capacidad de transformarme cuantas veces sea necesario y cuantas veces el mercado me lo exija. Porque vamos a tener que transformarnos muchísimo tiempo. Acaba de salir un estudio que dice que aproximadamente nosotros cambiaremos más o menos cada 3 o 4 años de oficio, no de trabajo, de oficio, que nuestro puesto girará. Entonces tenemos que aprender a cambiar, tenemos que aprender a aceptar eso en nuestro trabajo, que nuestro nuevo común denominador va a ser el cambio. Gonzalo. Pues estoy totalmente de acuerdo en que las grandes empresas tienen que seguir apostando por el reciclaje de sus empleados, identificando dónde están esas debilidades y hacer un esfuerzo en formación para incrementar esas fortalezas que son necesarias para seguir avanzando en una transformación o en la convivencia con las nuevas tecnologías. Y luego también, fuera de lo que es la empresa, yo creo que tanto universidades como la formación profesional, nosotros contratamos a mucha gente de formación profesional, deben replantearse también la formación no solamente tan técnica, sino también en soft skills, ¿no? Y esto hicimos un trabajo hace un año, aproximadamente año y medio, con la Universidad Politécnica, en la cual, pues, en varios workshops con tanto profesores, antiguos alumnos, alumnos actuales, también viendo la diferencia entre generaciones, ¿no? Entre generación más millennial con una generación más mayor, y veíamos cómo todos llegaban a la conclusión de que, bueno, salían perfectamente formados en programación o en cálculo de estructuras, pero les faltaba ese plus de soft skills que yo creo es lo que nos requiere el futuro, ¿no? Y lo que debemos poner toda la carne de asador para realmente ser realmente productivos y poder abordar una transformación digital y convivir con las nuevas tecnologías. Hombre, también es cierto, además, es que creo que estas habilidades blandas son fundamentales en el sentido de que estamos yendo, además que la industria lo está demostrando, que lo que se está buscando ya son equipos transversales que aporten distintas cosas, que tienen que saber hablar entre ellos, saber comunicarse y entender un poco lo que hace todo el mundo, ¿no? Esta parte de, pues, el ingeniero o el médico o el informático aislado que trabaja solo desarrollando su código, si vamos a un sistemas bioinformáticos que se combinan chips biológicos e informáticos, pues obviamente ya no tiene sentido, ¿no? Que la gente solo sepa de lo suyo o que no sea capaz de adaptarse y abrirse a lo que está por venir. Y luego en el tema pues eso, de habilidades y de formación continua, porque ahora vamos a pasar a la parte de empresa, que me gustaría centrarme también en eso. En la parte de personas, pues yo creo que es eso, que al final la gente rechaza, o al principio hay un rechazo a un cambio a nivel laboral, pero pensemos en nosotros como humanos. Salieron los smartphones, a nadie le costó decir, uy, voy a comprarme uno, voy a ver cómo funciona, voy a ver qué es esto de Facebook. Esa curiosidad la hemos tenido, porque de hecho también creo que una de las facetas de la cuarta revolución industrial es que somos los humanos los que nos hemos digitalizado primero, los que nos hemos abierto correo electrónico, los que hemos aprendido a cacharrear con las nuevas tecnologías, y son las empresas las que están llegando un poco al rebufo. Pero cuando llega la empresa y nos dice, tienes que aprender esta nueva herramienta, o ahora vamos a trabajar de esta manera, pues hay gente que se lo toma como un rechazo. Mis padres, que son mayores y funcionarios, pues de repente les meten un nuevo sistema informático y es como que se les cae el mundo encima, y en realidad es algo que en nuestro día a día como personas ya lo hacemos. Entonces yo creo que también eso, no tengamos miedo a la tecnología y no tengamos miedo a los cambios. Pero bueno, ahora me gustaría pasar ya a la última parte, que sería a la responsabilidad de las empresas, porque también es cierto que se dice, no, se están destruyendo empleos, se están creando otros nuevos. ¿Realmente las empresas están siendo responsables a la hora de decir qué hago con mi masa laboral? ¿Voy a dirigirla para que aporte valor? ¿Esto es una realidad, Gonzalo? ¿Tú cómo lo estás viendo desde Accenture? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que, desde luego, lo comentaba antes, ¿no? Esas tres patas que abordan un proceso de transformación, un proyecto de transformación digital, las grandes empresas con las que estamos trabajando nosotros se toman muy en serio esta parte de formación o de reskilling de sus empleados. Saben que
que sin abordar un proyecto de gestión del cambio que acompañe a lo que es el mundo tecnológico, al mundo de la reingeniería de los procesos, difícilmente va a salir adelante con éxito la adaptación a ese nuevo modelo de negocio, a esa nueva forma de funcionar. Y comentabas tú antes ese miedo al cambio, ¿no? Nosotros, me acuerdo cuando este último proyecto que estuve de automatizaciones en la Administración General del Estado, lo que nos encontrábamos cuando empezaron a funcionar los RPAs, en principio había bastante miedo, ¿no? De decir, bueno, ¿y ahora qué, ¿no? ¿Cómo se van a tomar los empleados públicos? Bueno, pues la aceptación fue total. Decían que les quitaban una carga de trabajo enorme, que realmente no era nada productiva, que no les aportaba ningún tipo de valor y, sin embargo, tenían tiempo libre para hacer otras labores mucho más, con mayor valor añadido. ¿Esto a qué nos lleva, ¿no? Y aquí enlazo con un concepto que tenemos de hacia dónde vamos. Y esto voy a llevarlo un poco al mundo militar, o cómo veo yo que deben ser las nuevas organizaciones. Y las nuevas organizaciones, al final, tienen que estar gobernadas o tienen que estar dirigidas por drones y por boinas verdes, ¿no? Los drones es toda esta tecnología, RPAs, etcétera, que se dedican a hacer toda la tramitación que no tiene prácticamente valor añadido, pero que es muy importante y que hay que sacar adelante y que aporta más eficiencia a las organizaciones, mayores controles, incluso también mayor agilidad. Y los boinas verdes, que es hacia donde debemos ir, lo que buscamos son trabajadores más multidisciplinares, que puedan hacer unas funciones más transversales y que estén abiertos y que puedan tener una apertura a tener nuevos roles y nuevas funciones en su vida. Lo estamos viendo en la banca, ¿no? La banca, si la recordamos hace unos años, cómo era ir a una oficina bancaria y cómo es ahora, no tiene nada que ver. Incluso la propia experiencia de usuario de cuando llegas a la banca es totalmente diferente. Ya no ves esos grandes mostradores. ¿Por qué? Porque el empleado de banca ahora mismo es eso, una persona mucho más multidisciplinar, que te puede ayudar, que es más orientativa, está dirigida más a la orientación que a la tramitación. Y yo creo que es hacia donde vamos ahora mismo. El otro día me acuerdo que estaba hablando con un chico técnico sobre este tema y me decía, no, porque claro, mira, y en las cajas registradoras de los supermercados pues te quitan a la persona que te estaba cobrando y se está destruyendo un puesto de trabajo y es como... Ya, pero ese puesto de trabajo realmente aporta valor si lo puede hacer una máquina. O sea, porque yo personalmente, mi empresa no son las vuestras, pero sobre todo antes, cuando era un poco más joven, que te decían, te toca un marrón, cuando te toca un marrón es cuando te toca picar datos o hacer algo totalmente aburrido, repetitivo, que no lo quiere hacer nadie. O sea, ¿qué persona quiere estar haciendo eso en su día a día cuando sus capacidades se pueden aprovechar muchísimo más, ¿no? Liliana, tú desde el punto de vista de las empresas, ¿cómo estás viendo esta transformación? Pues mira, yo creo que darle mejor dicho, en las palabras del consejero, que acaba de decir algo muy importante, y es que la nueva sostenibilidad, más allá de cualquier cosa, es pensar en el futuro del trabajo. Entonces, yo creo que para pensar en el futuro del trabajo, no solamente podemos pensar en las empresas, yo creo que tenemos que unirnos todos. Quiere decir que hay un trabajo del empleado de asumir la responsabilidad de su transformación digital. El segundo es la parte de las empresas, de asumir cómo voy a hacer que mis empleados, cómo voy a colaborar con mis empleados para que ellos se transformen digitalmente, pero también tenemos que pensarlo a nivel de gobierno y también tenemos que pensarlo como sociedad civil. Yo creo que estamos en un momento donde el futuro del trabajo es responsabilidad de todos, no solo de las empresas, va más allá de las empresas. Hoy, para que tengamos una economía sostenible a futuro, tenemos que responsabilizarnos todos, o sea, estamos todos acá y la empresa va a liderar el proceso siempre y cuando los demás empujemos el carro. La empresa está liderando. Aquí quiero hilar con lo que has dicho antes de... o sea, si estamos viendo por un lado que desde luego se están destruyendo no tanto profesiones enteras, sino tareas, sí. Se están automatizando tareas. Y por el otro lo que estamos viendo es que la economía está cambiando súper rápido y lo que decías antes, no puedo estar pensando ya como empresa que voy a estar 20 años haciendo lo mismo, sino que tengo que mirar un poco hacia el futuro. El otro día estuve en una charla de Guy Kawasaki, que fue uno de los miembros fundadores de Apple, y él decía, pues el problema de Kodak fue pensar que se dedicaban al papel, no pensar que se dedicaban a
guardar recuerdos de la gente, ¿no? A la misión o el valor que aportaban, sino el producto en concreto, ¿no? Entonces, si como empresas también tenemos que pensar hacia dónde tiene que ir nuestro negocio, otra de las tareas, o como gobiernos también, sería hacia dónde tienen que ir nuestros trabajadores, ¿no? ¿Qué empleos vamos a tener? Que es algo que creo que está siendo ahora un ejercicio también muy interesante, el de imaginarnos cuáles van a ser las profesiones del futuro. No sé si eso en el sector público o en el sector privado tenéis algún tipo de comentario sobre esto. Bueno, yo un poco lo que comentaba en la pregunta anterior. Al final, todas las empresas que están abordando este proceso de transformación, lógicamente su modelo de negocio va a cambiar también. Necesitas saber qué nuevos roles vas a tener o vas a necesitar para ese modelo de negocio. Y, por supuesto, qué formación necesitas, qué perfiles necesitas, y hay que hacer esa previsión, esa transformación a ese cambio, ¿no? esa adaptación al cambio fundamentalmente de los recursos humanos de las empresas y de las administraciones. Las administraciones, pues, desgraciadamente, por la burocracia que hay interna, va mucho más lenta. Y yo creo que incluso el propio empleado público, pues también tenemos que replantearnos, si lo están haciendo las administraciones públicas, los gobiernos, de cuál debe ser el empleado público del futuro, cuál deben ser sus entornos, cuáles deben ser las herramientas a las que tienen que trabajar, cuáles son sus funciones. Lógicamente, lo vemos, por ejemplo, en cualquier red de metro, ¿no? Pues los trenes cada vez, o sea, ya no hace falta trenes con conductores y, sin embargo, se siguen contratando conductores de metro. ¿Realmente es necesario? Pues a lo mejor no, pero sin embargo hay otros servicios que aporta el Metro de Madrid que hay que replantearse, nuevos servicios de cara al ciudadano que aportan un valor añadido también al empleado y que aportan valor añadido, por supuesto, al cliente, ¿no? Y es hacia donde lo que debemos pensar o lo que las organizaciones tienen que empezar a pensar y a trabajar. Liliana. A mí me gustaría, Marta, hacer una reflexión acerca, incluso de ir antes de todo lo que tú nos preguntas, es la reflexión de lo que significa el trabajo en la vida de las personas. ¿Por qué estamos hablando tanto del futuro del trabajo? Quedémonos con el trabajo. ¿Por qué hablamos del trabajo? Porque hasta hoy el espacio donde nosotros generamos las mayores habilidades de nuestra vida es el trabajo. El trabajo para nosotros representa el futuro, la posibilidad de que tus hijos vayan a estudiar al exterior, la posibilidad de comprarme una casa, un coche, de irme de viaje. El trabajo nos permite, gracias a su desarrollo y a lo que nosotros hacemos, desarrollar las mayores habilidades en nuestra vida. Por eso yo creo que hoy pensar en cuáles son el futuro del trabajo, cuáles van a ser los trabajos que van a salir ahora, son aquellos que sigan permitiéndome desarrollarme plenamente como persona en sociedad. El trabajo me da una notoriedad a mí. El trabajo me permite relacionarme y establecer conexiones con las personas. Entonces, tenemos que seguir pensando como sociedad, como empresas, como lo que sea, en cómo vamos a permitir que ese trabajo siga siendo dignificante para nosotros como personas. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos estar pensando hoy, más que las sociedades o los trabajos que se van a venir. Sí, eso lo tenemos que pensar, pero pensemos en el concepto del trabajo. ¿Cómo vamos a seguir estableciendo que ese trabajo nos brinde dignidad y nos brinde un posible futuro, que es lo que pensamos en el trabajo? Bueno, yo creo que el hecho de la frase "el trabajo dignifica" es histórica. Lo que pasa es que sí que yo creo que aquí hay un cambio en el sentido de que antes el trabajo dignifica era no soy un mantenido del Estado, hago una labor por la que me dan un sueldo y puedo ser independiente, pero personalmente, y esto es un punto de vista muy personal, a mí cuando me siento digna con mi trabajo, cuando siento que me he dignificado, sobre todo es cuando resuelvo problemas, cuando siento que estoy aportando un valor real a mi empresa y que lo que estoy haciendo yo no lo podría hacer cualquiera, que realmente mi cerebro aporta algo que no es sota, caballo y rey, que no es picar datos, que no es un mono con platillos. O sea, quizá el futuro del trabajo digno sea el decir qué estás aportando tú, sí, cuál es el valor que tú das como humano a este puesto de trabajo, ¿no? No sé si hay algo más que queráis añadir, si no quizá podíamos pasar a alguna pregunta del público si alguien tiene, pero nos quedan 5 minutillos de este panel. Hombre, ya que estamos aquí, aprovechad que tenemos a los expertos, no ninguna duda. Ah, mira, sí, por aquí, Juanjo. A ver, que nos trae un micrófono. Decía Liliana al principio que en cada revolución industrial se han creado nuevos trabajos, que incluso han creado más puestos de trabajo que los que se han ido destruyendo.
Y también hablabas de que los plazos se han ido acortando entre revolución y revolución. Esto ha sido así hasta ahora, pero con la velocidad y con la virulencia que se está produciendo en esta revolución industrial, ¿realmente pensáis que esos nuevos puestos de trabajo van a ser suficientes para cubrir todos los que se van a destruir? Pues Liliana, que... Mira, yo creo que la revolución, digamos que toda la revolución 4.0 nos va a hacer muchísimo más productivos. Y al ser muchísimo más productivos, vamos a necesitar menos empleados. Entonces, tenemos por un lado que vamos a ser mejores empleados, pero que vamos a necesitar muchísimo menos empleados. Porque lo que ha pasado, por ejemplo, yo desde que tengo memoria, las economías han estado en crisis. Entonces, cuando las economías están en crisis, despiden gente. Pero cuando hay aumento y se mejora la economía, contratan nuevos. Pero aquellos que despidieron, muchos de los trabajos de las personas que despidieron han sido repartidos entre otros empleados. Entonces, si yo saqué 300 empleados, cuando me recupero y luego contratar más, ya no contrato 300, porque muchos puestos ya han sido suplidos y van a contratar 150. Entonces, sí se están generando nuevos trabajos. De hecho, por cada puesto de trabajo en el sector tradicional que se elimina, se están generando 1.7 en el sector digital. Sin embargo, esto es informe del año pasado, el 35% de los empleos digitales se están quedando vacíos por falta de personas con capacidades digitales. El 35%. Da miedo, ¿no? Y más o menos lo que dice Bruselas es que ellos prevén que hacen falta hoy en este momento, en Europa, 500.000 empleados con capacidades digitales. No ya ingenieros, con capacidades digitales. Entonces yo creo que es un poco el paradigma del trabajo que viene ahora. A nivel de destrucción de empleo... Bueno, Gonzalo, sí. Comenta. No, yo simplemente, por lo que cuentas antes, efectivamente las revoluciones industriales cada vez son más rápidas, son más a corto plazo y además yo hay que sumarle que encima vamos a vivir en una permanente revolución industrial, ¿no? Cada vez van surgiendo tecnologías nuevas y encima se vuelven obsoletas cada vez más rápido, ¿no? Eso es lo que nos obliga es que la formación sea mucho más exigente, o sea, que estemos en una permanente formación dentro de vamos, como individuos y luego que las empresas también apuesten por la formación de sus empleados porque, desde luego, la presión en estar al día de las últimas tecnologías, en poder gestionar esas tecnologías, cada vez va a ser mayor, ¿no? Y lo único sería añadir eso a lo que ha comentado Liliana, que bueno, está totalmente de acuerdo también. Yo desde MIT Technology Review hace un par de años sacamos un reportaje porque precisamente lo que hay es una disparidad de opiniones sobre cuántos trabajos se están destruyendo, cuántos se están creando. La conclusión fue que nadie lo sabe, fue que realmente se están destruyendo, no se sabe a qué volumen exactamente ni si realmente va aparejado con los que se están creando. Pero no podemos negar la evidencia de que se están creando nuevos puestos de trabajo. Hace 20 años, ¿cuántos expertos de ciberseguridad había? Muy pocos. Ahora es una realidad que tienen que tener todas las empresas. Si no tienes uno in-house en tu propia empresa, contratarás a una empresa que te lo haga. Pero todas las empresas conectadas, todas necesitan expertos en ciberseguridad y esto es algo que antes no pasaba. De hecho, un caso muy curioso es que en la Universidad de Texas, hace 2 años o el año pasado, su servidor recibía tantas ciberamenazas que el propio equipo de ciberseguridad era incapaz de asumirlas todas y como no había profesionales cualificados, tuvieron que tirar de los propios estudiantes de la carrera, ¿vale? En prácticas porque es que no tenían trabajadores, ¿vale? Entonces, ¿se están destruyendo puestos de trabajo? Sí. Puestos, tareas, insisto, son más tareas, pero se están generando otros nuevos. Todos estos robos de los que estamos hablando, pues necesitan ser reparados, necesitan ser programados, los algoritmos exactamente igual, la ética, las ciencias sociales también están empezando a aparecer en este nuevo escenario en el momento en el que tú designas a una máquina para hacer cosas y tomar decisiones, tiene que estar supervisada por expertos. Por ejemplo, se están creando comités de ética también en el mundo automotriz para ver qué decisiones toman los coches autónomos. Entonces, no neguemos la evidencia de que se están creando puestos nuevos de trabajo, nuevas capacidades y que, bueno, yo creo que ese es un poco al futuro hacia el que estamos yendo. No sé si os gustaría cerrar con algo más, porque me estoy viendo aquí el reloj de rojo, y si no, ya pues nos despedimos. No. Bueno, pues muchísimas gracias a los Gracias. dos. Y seguimos.